Hola, bueno, yo primeramente me presento, mi nombre es Carmen, y me gustaría hablarles sobre la violencia doméstica, ¿sí? Bueno, por muchos años yo viví la violencia doméstica y a mí me gustaría compartir eso que yo pasé en mi vida, ¿sí? Porque la violencia doméstica es algo real, es algo que se vive, es algo que está en el mundo del día a día, de las personas, de las mujeres, de los niños, de los hombres, ¿sí? Yo viví por muchos años la violencia doméstica. Realmente yo sé lo que es ese mundo de la violencia doméstica. Es un mundo oscuro, es un mundo que cuando entras es como que no puedes salir, que te van volviendo, que bueno, realmente es un mundo oscuro, ¿sí? Es un mundo de miedo, un mundo de horror, porque la gente habla, las personas hablan de la violencia doméstica, pero realmente hay que estar ahí, hay que saber lo que es la violencia doméstica. Yo realmente viví la violencia doméstica, yo estuve en ese mundo por muchos años, estuve ahí, yo sé lo que realmente es la violencia doméstica, sí. Yo tenía mi familia, tenía mis hijos, y todo, pero realmente yo viví la violencia doméstica, sí. Es un mundo cruel, es un mundo que, bueno, cuando te encuentras en él, realmente no sabes cómo salir, ¿sí? Estás en ese mundo del miedo. Yo sentía mucho miedo, yo sentía mucho dolor, yo tenía mucho enojo, porque realmente yo tenía mi familia, yo tenía mis hijos, pero era la violencia doméstica estaba ahí en el día a día, sí. Mis hijos vivieron la violencia doméstica conmigo. Realmente es un mundo cruel la violencia doméstica, sí. Yo lo puedo decir, yo siempre digo, cada familia es un mundo, sí. Y nosotros las mujeres sabemos lo que es cada casa, ¿no? En cuatro paredes lo que vivimos, lo que sentimos, porque a veces nosotros nos escondemos atrás del miedo, y yo sentía mucho miedo, sí, mucho miedo mismo, por vivir la violencia doméstica, sí. Bueno, eso era mi vida. Yo viví 20 y pico de años, no fue un día, no fue dos, no fue un año ni dos, la violencia doméstica, sí. Yo me escondía, yo tenía miedo, mucho miedo yo sentía, mucho miedo, realmente tenía miedo, y bueno, esa era mi vida. Yo lo único que me sacaba adelante eran mis hijos, porque yo tenía mis niños y ellos eran mi mundo, y yo tenía que salir adelante por ellos y tenía que estar bien cada día por ellos, tenía que mentir que estaba bien, sí, que me sentía bien, a pesar de que ellos veían lo que yo pasaba. Ellos no eran niños, pero ellos entendían las cosas, y muchas veces nosotros las mamás, por cuidarlos, por sobreprotegerlos, para que no pasaran trabajo, para que, bueno, cuidarlos y un montón de cosas, pero no nos damos cuenta que los estamos lastimando, porque si ellos ven lo que nosotros vivimos, la violencia doméstica, ellos van creciendo en ese ambiente, en ese mundo de la violencia doméstica, y a pesar de todo, que nosotros los queramos proteger, los lastimamos, no. Pero bueno, esa es la vida de la mujer que vive la violencia doméstica, sí. Yo sinceramente siempre digo,
yo me puse un reto, yo tengo una meta y es hablar de la violencia doméstica. No fue fácil salir, no fue fácil hablar, era mucho miedo, mucho dolor, mi mundo era ese, sí, del maltrato físico, verbal, psicológico, sí, los golpes, yo viví la violencia doméstica, yo viví la violencia doméstica en mi cara, en mis ojos, en mi boca, en fin, en muchas partes de mi cuerpo, sí, y no solo de mi cuerpo, la violencia psicológica que yo vivía, sí, la violencia verbal, sí, eso era mi vida, sí, a mí me encerraba un montón de cosas sobre la violencia doméstica, pero esta Carmen que hoy puede contar lo que es la violencia doméstica, lo que es ese mundo de la violencia doméstica, es una guerrera, es una mujer nueva, es una mujer que pudo salir de la violencia doméstica, que pudo sobrevivir a la violencia doméstica, sí, ya que muchas mujeres no pueden salir, no pueden contar, y yo realmente puedo contar mi historia, sí, y es una historia verdadera, sí, yo siempre digo, yo puedo firmar abajo y puedo firmar con letra mayúscula, porque yo viví la violencia doméstica, yo viví y sentí dolor, yo sentí miedo, yo sentía pánico, sí, pero gracias a Dios puedo contar, y bueno, está ahí, me gustaría que las mujeres se sentaran y pensaran qué parte de la violencia doméstica viven, sí, porque no hay solo los golpes, sí, encierra un montón de cosas la violencia doméstica, sí, y bueno, es así la violencia doméstica, el mundo de la violencia doméstica es un mundo oscuro, es un mundo que vas cada día, vas pasando, sí, es un día, la tarde, la noche, viene el otro día, y bueno, y estás ahí y no puedes salir a veces y no puedes luchar y tienes miedo y tienes dolor y tienes vergüenza, porque yo realmente sentía mucha vergüenza y yo escondía lo que me pasaba y me sentía muy avergonzada por todo, porque no podía hablar, tenía miedo de hablar, tenía miedo de decir, hablar de la violencia doméstica, del mundo ese que yo vivía, sí, pero hoy por hoy puedo hablar, puedo contar, puedo decir, sí, que la violencia doméstica es feo y es algo que te envuelve y bueno, pero yo gracias a Dios puedo salir, puedo contar y soy otra mujer, sí, soy una guerrera, y voy a hablar de la violencia doméstica, sí, es mi meta y lo voy a hablar y lo voy a hacer, sí. Y una mujer que escuche y busque el punto de la violencia doméstica que está viviendo en su casa, en su hogar, sí, aún con sus hijos, sí, porque nuestros hijos son los que sufren y que llevan la peor parte, sí, bueno, que se sienten y escuchen, esa va a ser una gran victoria, que yo pueda ayudar a una mujer, simplemente esa. Bueno, gracias por escucharme, gracias a mí por poder hablar y por tener la coraje de contar, de hablar y de decir, gracias, gracias, gracias.